Paraguaypoa, también conocida por los guayú como Paraguaypo. Este pueblo se encuentra ubicado en el municipio Guajira, sitio fronterizo, donde transitan muchos vehículos, camiones, carritos, buses, entre otros, que conducen de Maracaibo a Colombia o de Colombia a Maracaibo. En este pueblo los habitantes se quejan del índice de la inseguridad que se presentan en esta zona. Cuéntenos, ¿cómo ve usted la inseguridad que hay en el municipio de Paraguaypoa? Y está mal porque aquí falta más atención del cuerpo de la policía. Porque uno en la noche pasa, como a las 8, a las 9, te ganan de valor, te pueden robar. No sabes ni cuál es el problema que te pueden robar. Aquí una vez un chamo tenía una moto, una RKB, estaba ahí, pero era mosquero, estaba sentado aquí, le pusieron el arma en la frente. Y por tener miedo de morir, entregó la moto y fue aquí mismito, aquí, en la parte esa. En la parte de la plaza donde nos encontramos actualmente, es donde ocurrió el caso que nos está comentando el joven. A las 9 de la noche. Y para usted, ¿qué estrategia debería utilizar todo el cuerpo de seguridad que hay en Paraguaypoa? La policía, la PTJ, ¿qué estrategia para usted sería la adecuada para ellos utilizar? Debería estar aquí en la plaza, estar en vigilancia. ¿Cómo es posible que aquí roben mientras usted tenga dos cuerpos? El ejército y la policía. Los puestos de control policial se hacen presentes en diferentes sectores de Paraguaypoa. En este momento están ubicados en la comunidad de Puerto Aléramo, donde revisan cada vehículo que transita por la zona, ya que esta comunidad es una de las más afectadas por la delincuencia. Los puntos de control es favorable, pero siempre y cuando sea planificada a un sitio estratégico que debe estar puesto. No todo debe ser concentrado. Ejemplo, PTJ, ahí está la policía municipal, y ahí el ratico de policía. No, todo seguido no debería ser. Hay muchos puntos de control que deben tomar las Fuerzas Armadas. Esta iniciativa de Poliguajira es muy buena, es un sitio muy bueno, muy estratégico que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí funciona Casa de la Diversidad Cultural, Ólivo, Fundación del Niño, Ángel de la Guarda, Casa Comunal, Banda Show Indígena Ólivo, donde funcionan varios niños, Escuela Bolivariana Puerto Aléramo, donde transitan muchos niños, y ha desatado en nuestra comunidad la delincuencia. Es un punto muy estratégico para disminuir un poco ese fenómeno. La policía del municipio Guajira ha adelantado varios operativos en diferentes sectores, lo cual han tenido como resultado la recuperación de algunos vehículos hurtados. Pero aún así el pueblo sigue caminando sus calles con temor a que los puedan asaltar en cualquier momento. Quien les habla para ustedes, Yelber Yesí Flores Camargo, Guayú Epieyú, de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Guayú. Hasta entonces. Dale. Graba. Ya. Del índice de inseguridad que se presenta el municipio se habla Yelber Yesí Flores Camargo, Guayú Epieyú, escuelante del pueblo de comunicación, Guayú Epieyú,